de lo que tiene la virtualidad. ¿Hasta dónde se llegó a presentar? Porque yo lo peor es que soy de largo. Oh. Terminé la intro yo y nada más. Ah, entonces no Después sé. Bien, bien. no, 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 dale. no, yo seguí hablando porque tenía el icono del internet y después de la nada veo que se fue inconveniente. Bien. Ahí vuelvo a presentar. Disculpas. Bien. Ahí estoy presentando. Se llegó a ver. Bien, sí, bien, gracias. Entonces, justamente como dijo lo que es el compañero, vamos a estar viendo lo que es el taller de método de estudio. Vamos a estar justamente viendo lo que son los ejes de este taller, que son tres principales. El primero son conceptos de salud, que son tal vez importantes, que no tenemos muy en cuenta a la hora de estudiar. Conceptos como lo que puede ser la alimentación, lo que puede ser las horas de sueños, que ahora lo vamos a ver. Es un poco, verlo un poquito por encima, pero entender que son muy importantes, ya que si no estamos saludablemente bien, no podemos estudiar y no podemos rendir y cursar como debería. Después vamos a ver lo que es la etapa un poco más central de lo que es este taller, que es la organización, ya que entendemos que muchos, por cuestiones ya sea personales, familiares, no solamente estudiamos, sino que o estudiamos, trabajamos, algunos estudian y tal vez tienen que ayudar en las casas. Tenemos que hacer un montón de cosas y no podemos dedicar todo el tiempo que nos gustaría a la facultad. Por eso la organización es algo muy fundamental. Por eso está basado en el taller. En este caso vamos a ver como tres partes básicas muy importantes, que son momentos de estudio y variando un poco la materia, porque no mismo estudiar una materia práctica que una materia teórica, que una materia mixta. Vamos a ver cómo podemos organizar, llevar a cabo una agenda y técnica de estudio para tener a mano un abanico de oportunidades y poder llevar lo que es una buena cursada. Obviamente, esto va a variar mucho también dependiendo de cada uno. Tal vez a uno le conviene más unas técnicas, a otro tal vez le convienen otras. Vamos a ver un poco técnicas, un poco por encima, un poco muy fundamentales, pero dependiendo de cómo uno va a ir variando. Después, gracias a la tecnología, vamos a ver unas aplicaciones que estuvimos viendo que se usa mucho la cursada, que nosotros usamos porque, como dijo el compañero, somos también estudiantes. Son aplicaciones y métodos que utilizamos en nuestro día a día, que usamos, aprobamos incluso, por lo tanto le venimos a recomendar, ya que la idea de este taller es darle todas las herramientas posibles para que puedan tener un cuatrimestre llevadero, para también ahora que estamos a nada de ya tener los segundos parciales. Los que están en el CBC tal vez les queda unas semanitas más, pero los que estamos en el segundo tramo, ya por ejemplo yo rindo el teoría control la semana que viene, así que los parciales nos están cayendo. De igual forma, este taller, la idea es justamente que sea entre todos. Si bien tenemos una idea, tenemos toda una presentación armada, si quieren aportar algo, si tienen dudas o si quieren contarnos sus experiencias, los pueden hacer sin un problema. Hablen en micro o pueden por el chat. El compañero lo va a estar leyendo, así si no lo llevo a leer, así estamos atentos al chat. Y el taller sale un poco entre todos, que es la idea, que no solamente sea de nuestra parte, sino que podamos aportar un poquito a todos. Dicho esto, vamos a empezar, como dije, la primera parte, que es un poco lo que es la parte de salud, que es fundamental tenerla presente. Por ejemplo, lo que es comer bien es algo que tal vez siendo estudiantes no es como algo que se pueda relacionar, decir comer bien y tener y estudiar y a la vez trabajar. A veces no te dan los tiempos. Lo sé porque yo mismo lo viví. Yo salgo de la facultad y tengo que ir al trabajo y tal vez tengo una hora y en esa una hora lo hago es viajar. Y entonces es difícil comer bien, pero créame que es muy importante tener una dieta balanceada, hacerse un pequeño almuerzo para justamente para llevarse, tal vez nos lleve unos minutos más por la mañana o por la noche para prepararlo para el día siguiente, pero es muy importante entenderlo, ya que es distinto a comer tal vez lo primero que ves en la calle, a prepararte algo justamente para poder comer. Es muy importante, ya que nuestro rendimiento se va a ver muy, justamente en esa palabra, saber muy reflejado a lo que es si hemos comido o no. Otra cosa también es el tema de dormir. Muchos tal vez no dormimos antes de rendir un parcial o no dormimos nada poco. Queremos estudiar todo lo posible porque creemos que no vamos, que podemos incorporar más. Dormimos 2 horas, dormimos poco antes de ir a cursar. Lo hemos hecho todos, pero no es muy recomendable, ya que nuestro cerebro no va a poder incorporar todo ese conocimiento que aprendimos, porque mientras estamos dormidos aprendemos más, porque es como nuestra mente justamente
termine de procesar toda esa información que se fue cargando durante los estudios que fuimos haciendo. Por lo tanto, es muy, pero muy importante poder dormir entre 6 8 horas, que es lo recomendable, más a nuestra edad. No es poco productivo dormir poco, es decir, estudiar mucho y dormir poco, a comparación de tal vez estudiar un poquito menos, pero ya, o si no, haber estudiado por más tiempo y dormir bien lo que es el último día ante el parcial. No intenten estudiar todo a último momento, porque no va a salir bien y también vamos a terminar mal mentalmente, porque las horas de sueño que una vez se pierden, justamente no se recuperan. Ahí estoy leyendo justamente una de las preguntas. Eso vamos a un poco te voy a responder más, un poquito cuando estemos más con las técnicas de estudio, así lo vamos lanzando con ese tema, ya que veo que tal vez tengan dudas justamente con eso. Y lo otro, justamente la tercera parte, es hacer ejercicio. No tiene que ser necesariamente ir lo que es a un gimnasio, no tiene que ser matarse haciendo ejercicio, hacer una pequeña actividad física, tal vez caminar un poquito más, es decir, no tomarse la parada del colectivo, del subte, en la puerta de la facultad, sino caminar tal vez en la siguiente parada. Pequeñas actividades físicas, media hora de caminar todos los días, de caminar de tal vez la facultad al trabajo, media hora o 40 minutos viene más que bien y lo suficiente. Tener un cuerpo sano también es súper importante para lo que es para momentos de estudiar. Se, es mucha la diferencia, se nota cuando tenemos un estilo de vida saludable a la hora de poder incorporar conocimiento. Hacer la meditación, para mí sí, no soy justamente profesional como para poder decirle qué tal exactamente, pero yo he hecho meditación justamente de rendir, me fue bien, me relaja, es algo que me gusta, pero no le podría decir exactamente eso, ya que justamente eso es un tema, tal vez un profesional más le podría decir exactamente. Pero como consejo, como estudiante, te digo que sí. Pero después ya, si lo quieres saber un poco más, sí, ahí te aconsejo justamente y lo que es con un profesional. Acá, pues, eso estamos diciendo, tal vez uno esté un poquito más por encima, viendo también, porque justamente todo esto lo que es de comer, todo eso lo tiene que ver un nutricionista, tiene que ver algo que está enfocado a lo que es el tema. Le estamos dando acá consejos un poco como lo que somos como estudiantes, como lo que vivimos el día a día. Bien, dicho esto, vamos a empezar, como dijimos, la parte de organización, la parte por organizar lo que es la cursada. En este caso vamos a dividir lo que son en los momentos de estudio. Vamos a tener acá, lo decidí dividir en dos tipos de momentos, ya que vamos a tener materias teóricas y materias prácticas. Todo lo mismo cursar. Materias teóricas como puede ser sociología en el CBC, como puede ser historia, que hay que leer un montón en historia en ese un tramo, a materias prácticas como análisis, álgebra, estadística, análisis 2. Llevan un ritmo distinto. Personalmente prefiero estudiar materias prácticas, siento que es más llevadero, pero también hay que entender que nuestra carrera en ciencias económicas, en realidad en todas las carreras de nuestra facultad, vamos a tener muchas materias mixtas, que son teóricas y prácticas. Cursar Facu, la manera de elaborar por la... Sí, tenemos una sí, consulta que dice, ¿es recomendable cursar a la mañana y laburar por la tarde o al revés? Pregunta ¿es Romina. recomendable? ¿Te cansa Cursar, mucho? cursar a Sí, la igual. mañana y laburar por la tarde o al revés. Sí, o al revés. Eh, a ver, si puedes evitarlo, te recomendaría que lo evites. Más que nada los primeros años, pero que se puede llevar, se puede llevar. Yo cursé el CBC, lo puedo decir por experiencia. Yo hice el CBC cursando la mañana y trabajando la tarde. Se puede aprobar, incluso terminé aprobando con promedio de 8, así que me fue bien. No es imposible, pero es muy cansador. Te puedo afirmar que te cansa mucho porque tenés que estudiar en tiempos muy muertos. Es decir, a comparación de que tal vez vos puedes cursar solamente y a la tarde tenés la tarde para estudiar libre, cuando trabajas tenés que encontrar tiempos entre viajes, entre tal vez huecos en el laburo, poder justamente poder estudiar, porque lo que más demanda es el estudio. En el caso de que tengas que trabajar, te recomendaría hacer un trabajo part-time, trabajar entre 6 horas o si se puede menos. Jornada completa sí que no recomendaría en absoluto. Trabajar 8 horas y tener una carrera, ahí sí es muy complicado, pero un part-time
Si puedes evitarlo, te lo recomendaría, pero si lo puedes hacer, si lo tenés que hacer, no hay ningún problema. No sé si Enzo, ¿querés también responder esta consulta? No sé si tienes una experiencia también o... No, yo la verdad que no he trabajado todavía, así que eh, he cursado nomás, así que bueno, no puedo aportar mi granito de arena. Bien, no hay problema. No, pero Sí, sí lo que veo que los que tienen un laburo de 8 horas, por ahí se tienen que refugiar más para encontrarse sus tiempos y termina siendo agotador también. Eso sí se nota en los chicos. sí, sí, sí. Y más que nada lo que es comienzo de año. Si me decís ya para tercer año de la carrera, cuarto año, sí, te lo recomendaría ya que puedes trabajar algo relacionado. El tema de los primeros años que justamente eh, con primero es complicado conseguir un trabajo relacionado a la carrera, ya que no tenemos experiencia, así que normalmente o trabajamos en atención al cliente, call centers o trabajos así justamente y que tal vez son un poquito más agotadores en ese sentido. Pero justamente eso un poquito contamos con nuestra experiencia. Volviendo justamente a lo que es ahora lo que estamos hablando, como dijimos, vamos a tener los momentos de estudio, las materias teóricas, vamos a ver en esta parte cinco etapas. Primero vamos a tener las clases, porque esto va a ser un ciclo que se va a repetir durante todo el cuatrimestre. Primero comienza con la clase. El profesor entra, explica lo que es el tema. Acá es momento de tomar apuntes, que ahora vamos a ver cómo podemos tomar apuntes y cómo podemos ir llevando todo eso las técnicas. Pero acá tomamos apuntes, salimos de la clase y salimos con que no entendimos nada. Nos pasó a todos que el profesor salga de la clase y decir, ¿qué acaba de pasar? Tomamos apuntes, no sabemos de qué. Es súper normal, eso no hay que preocuparse, porque es el primer conocimiento, es el primer acercamiento que tenemos al contenido que se está brindando. Después, pues eso es muy importante, después de las clases, empezar a leer. Si se puede, ese mismo primer día que ya tenemos fresco lo que explicó el profesor, empezar a leer. Empezar a leer la biografía nos va a aportar mucho. En este caso, si se puede justamente empezar a resaltar, es mejor. Ahora vamos a estar viendo después un poco cómo es el tema de encontrar lo importante, pero acá es muy importante la lectura. Llevar a día, que a veces es complicado, justamente volviendo al tema anterior, cuando uno trabaja es complicadísimo llevar el día a día, pero aprovechar en este caso los fines de semana, no un tiempito, un tiempito a la noche, 1 o 2 horas por día, no viene nada mal. Después, hacer los resúmenes. Los resúmenes sí recomiendo hacerlo con mucho más tiempo porque acá ya empezamos a entender bien el tema. El momento en que vos haces el resumen es cuando ya puedes entender el tema, porque un resumen no es copiar el libro a una hoja o al Word si estás haciendo por digital. Es ya una vez entendido el tema, una vez leído, participado en clases, poder ya empezar a materializar todo, a poder comparar los textos, a poder comparar los temas el tema que se vio con sus subtemas y empezar justamente a terminar de comprender. Una vez que entendamos lo que es el tema, vamos a empezar una etapa de memorización, porque una- un tema tiene dos partes. La etapa de entender, porque vamos a tener que entender lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando, pero también va a haber una etapa de memoria, porque va a haber conceptos un vocabulario, unos conceptos que son justamente propios de la materia, propio del tema, que vamos a tener que estudiar. Por ejemplo, lo que es, en mi caso, un poco hablar de mi experiencia, porque actualmente estoy estudiando teoría contable, estamos viendo justamente todo lo que son conceptos como lo que son variaciones monetarias, lo que es modelos contables, tenemos que entender el tema, tenemos que entender qué es un modelo, cómo funciona, pero tal vez hay conceptos que hay que memorizar. Por ejemplo, valores corrientes, tenemos que memorizar qué es un ajuste por inflación, y son ese mix que tenemos que hacer en las materias teóricas. En el caso del CBC, por ejemplo, entender lo que dice cada autor y después frases tal cual lo dice el autor, hay que memorizarlas y así hay que ir justamente ir llevándolas. Y de esa forma se se puede ir llevando lo que es la cursada. Después de repasar, es muy importante repasar
Y como le digo, esto es un ciclo que vamos a ir repitiendo durante todo el cuatrimestre, porque una vez que se terminó el tema, hay que repasar. En ese mismo momento empezamos a repasar el tema que vimos para empezar un nuevo ciclo con el siguiente tema. Y al finalizar, vamos a hacer como un ciclo general. Vamos a tener que resumir lo que fuimos resumiendo con los distintos temas y vamos a hacer un repaso general al final del cuatrimestre, justamente antes, perdón, antes del real parcial, pero habiendo antes hecho repasos parciales, repasos justamente para poder terminar de entender los temas. No vamos a repasar al final. Normalmente uno dice repaso antes del parcial, una semana antes del parcial. Antes del parcial tenés que tener casi todos los conceptos frescos, a los muchos tal vez que te olvidaste un poquito y tenés que recuperar esos conocimientos. Pero en general, ya para antes del parcial ya tenés que tener estudiado lo que es muy bien los conceptos. Esto, como dije, es una materia teórica. Acá es muy importante la lectura, es muy importante la memoria. Estos conceptos tal vez no nos sirven en una materia práctica, porque no hay mucho que memorizar, si bien procedimientos, pero no es lo mismo justamente. Por eso tenemos los momentos de estudio, pero en una materia práctica. Empezamos de la misma forma, empieza el profesor explicando el tema, explica derivadas, nadie entiende derivadas a la primera, no se preocupen, bueno, aunque ahora con el son parcial, si no me equivoco, están con integrales. Incluso que al parecer es mejor, me gusta más, pero es más difícil de entender al comienzo. El profesor explica integrales, nadie entiende integrales a la primera, pero acá no tenemos en la bibliografía como tal, lo que tenemos son las guías. Es muy importante en las materias prácticas hacer las guías. No se entiende el ejercicio, se intenta hacer. Si no se logra, se hace el siguiente ejercicio. No dejen la guía si no entienden un ejercicio o dos. Sigan adelante, intenten hacer y después vayan justamente con todas esas consultas al profesor. O bien, nosotros justamente también tenemos en este caso lo que son grupos de apoyo. Si no saben, después los puede estar justamente mi compañero pasándolo, donde ahí intentamos responder todas las consultas que tengan justamente con lo que son las guías, pero es muy importante realizarlas, nos permite profundizar y entender más el procedimiento. Y en análisis y en las materias prácticas, si bien hay una tendencia a memorizar el procedimiento, está bueno entenderlo. Por eso también se aconseja hacer un resumen, es decir, resumir, usar muchos colores. En análisis yo me acuerdo usaba muchos colores porque la verdad es lo mejor, lo más recomendable. Y explicar el paso a paso, porque a veces tal vez lo hiciste, va a ser el siguiente tema. Y después no te acordás exactamente cómo hacías el tema anterior, pero si vos hiciste un resumen, explicaste el procedimiento y dijiste, bueno, esto se hace así, sacas flechas, sacas colores, sacas notas, a la hora va a ser mucho más fácil cuando quieras volver a estudiar ese tema, lo vas a poder entender mejor si usas colores, si usas flechas, por lo tanto es muy recomendable usar los resúmenes. Y algo que también una vez que, que terminamos las guías, que hicimos resúmenes, empezamos a estudiar, hacer parciales, realizar parciales. Realizar parciales de parciales anteriores, de cursadas anteriores, es lo más recomendable que hay. Si están con poco tiempo, que lo ideal es que no, lo ideal es que después de taller tengamos una cursada organizada y que podamos llegar con todo el tiempo a, a los parciales. En el caso de que no lleguen con el tiempo, lo más aconsejable es realizar parciales anteriores, porque ahí ustedes van a ver lo que evalúa el profesor, porque pocos profesores te cambian el modelo de un parcial para el siguiente cuatri de una. Casi siempre es lo mismo, solamente varían un par de números o varían una que otra cosa. Por lo tanto, es lo mejor realizar la mayor cantidad más. Aprovechen el CBC, está lleno de parciales. Mediante vamos subiendo con la carrera se van agotando, pero en los primeros años es súper recomendable porque permite justamente tener lo que es un mejor entrenamiento. ¿Alguien habilitó el micrófono? Quería hacer una pregunta. ¿No? Bueno, y después justamente como quinto paso, que es un poquito que lo que estábamos metiéndolo, lo metimos un poco entre los el res, es consultar las dudas. Nunca vayan al parcial con dudas, siempre sáquenselo. No importa si el profesor está explicando la guía
5 y ustedes tienen una pregunta en la guía 3, pregúntale al profe si les incomoda hacerlo justamente en el momento de clase, quédense un ratito después, si tienen tiempo, y pregúntale al profesor. Hay muchos profesores que no tienen problema, que se quedan, que le explican, y es mejor porque después no llegan con dudas, porque a veces una duda tienen y después arrastran en la otra guía, y en el otra guía, y en el otro tema, y pierden la materia. No es recomendable justamente quedarse con consultas. Y esto es las materias prácticas. Las materias mixtas va a ser un poquito de ambas. Un poco lo que vimos en las materias teóricas con un poco lo que vimos en las materias prácticas. Porque tienen eso que justamente se intentan complementar. Normalmente, al menos en mi experiencia, normalmente son dos parciales. Las materias mixtas tienen un parcial práctico y un material teórico. Por lo tanto, vamos a aplicar ambos momentos de estudio para justamente ambos parciales. Eso es lo que es en momentos de estudios, tanto para, como dije, estas materias. Como había dicho antes, vamos a hacer lo que es, para organizar, lo mejor es tener lo que es una agenda. Esta agenda nos va a servir para poder organizar este poco tiempo que tenemos, como dije. Si estamos estudiando, si estamos trabajando, si no tenemos todo el tiempo, la agenda va a ser nuestra mejor aliada. Yo actualmente tengo una agenda. Lo que más recomiendo por un poco de comodidad es Google Calendar, justamente una aplicación que todos con un celular lo tienen, en Android bien instalado. Se descargan, lo que permite es hacer listas, hacer calendarios, que es muy bueno, porque ustedes hacen un calendario, por ejemplo, de una materia, o hacen un calendario del segundo tramo, hacen un calendario del trabajo, y así pueden ir intercalando entre distintos calendarios. Pueden hacer calendarios compartidos, por lo tanto se hacen grupos de estudio, que es algo que vamos a ver después también. Lo pueden tener una organización mucho mejor, por lo tanto es muy recomendable. Yo soy más de hacer, como un poco tal vez lo notaron, hacer agendas virtuales. ¿Se puede hacer la agenda física? Sí. Si ustedes son más de querer hacerlo todo en papel, que quieren tener su propio, una agenda comprada, también es muy recomendable. Ahí se van anotando, se anotan justamente cuando tienen parciales, con cómo quieren planificar su forma de su forma de estudiar. Es decir, tal día voy a estudiar esta unidad, el otro día voy a hacer la guía de esta materia, y así organizarse, hacerse un pequeño calendario, es decir, hacer un pequeño justamente procedimiento cada día para poder organizar y poder llegar más llevarlo al parcial, y no tener todo el último momento, que es lo que normalmente nos llegue a pasar, porque nos confiamos con el tiempo, porque decimos, bueno, cursamos en 3 semanas, tenemos todo el tiempo, y cuando estamos más cerca de ese parcial, justamente es cuando empezamos las preocupaciones. Y más si trabajamos. Yo lo que hacía, por ejemplo, era, bueno, en la semana curso, tomo apuntes, me anoto qué puedo leer cada día, justamente entre el trabajo, entre el viaje, qué puedo leer, y los sábados y domingos me pongo a resumir. Era mi forma de estudiar, y así justamente pudo hacer. Acá un compañero, Martín, dice, usa el cel. Eso también es buena, no la sabía mucho, pero si querés comentarnos escribiendo o hablando cómo usas Excel, cómo te sirve, bienvenido, porque es una herramienta más que justamente que aporta. Pero bueno, eso es muy importante, justamente tener lo que es una agenda. La organización es fundamental. No solamente acá en la vida en la vida de universitario, sino que en general, una vez que trabajemos, vamos a tener proyectos que presentar, vamos a tener tiempos que nos corre. Yo actualmente estoy estudiando la carrera de contador público, así que un poco le puedo hablar de eso. Si sos contador, tenés balances que presentar, y tenés que justamente estás corriendo con los tiempos, y tenés un día que presentar un balance, y no puedes pasar de ese día. Justamente tenés consecuencias bastante graves si no cumplís con la fecha, justamente. Pues eso, es importante hacer la agenda. Lo bueno de Google Calendar es que, o Excel, que también, que lo puedes usar tanto en celular como computadora, por lo tanto puedes ir variando. La libreta también lo puedes llevar a todas partes, por lo tanto tiene esta practicidad que justamente beneficia un montón. Ahora vamos a ver un pack, justamente de técnicas de estudio, una forma de cómo poder hacer estos métodos, porque si bien vimos que podemos tomar apuntes, que podemos resumir, que podemos justamente
Memorizar, ¿cómo? Entonces, si bien vimos eso, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos memorizar? ¿Cómo podemos resumir apuntes? ¿Cómo podemos resumir? ¿Cómo podemos hacer apuntes? Es lo que vamos a ver justamente ahora. Antes de comenzar, ¿tiene otra consulta, duda o algo le queda en claro? O si no, justamente seguimos con lo que son con las técnicas. Bien, es verdad lo de las plantillas. Es verdad que yo justamente cuando entro al Excel siempre figura y bien, tiene bastante beneficio. Voy a probar tal vez el siguiente cuatri, una materia, organizarme con Excel, a ver cómo me va. Lo voy a tener en cuenta. Yo siempre, como digo, usaba el calendario, pero siempre es bueno justamente innovar y hacer un par de cambios. Ahí se me interesa. Bien. Sí, sí. Bueno, para la siguiente también taller, tal vez agreguemos el Excel como también para posibilidad de agenda. Bien, ahora vamos a seguir con lo que entonces si no tienen consultas, vamos a seguir con lo que son con las técnicas de estudio. En este caso, recomendamos, y es lo que tal vez muchos usan y ya conocen lo que son las fichas. No solamente sirve para estudiar, también sirve como para exponer. La verdad, las fichas son lo mejor el que inventó. Se lo agradezco. Por ejemplo, yo ahora acá tengo una pequeña ficha para poder dar lo que es el taller, para tener conceptos así justamente disparadores, que es un poco lo que es la idea, ya que las fichas lo que nos permiten es justamente memorizar, pues en fórmulas, conceptos o listas. Lo importante es llevar también lo que es justamente un registro de libros. Son muy cómodas de llevar, lo tenemos justamente, son pequeñas. Hacer pequeñas también nos hacen hacer un resumen bueno, porque no podemos escribir completamente todo, sino que tienen que ser cosas muy puntuales. Y lo importante es que acá, como dice Kato, justamente tenemos fechas, tema, número, contenido, autor, libro. Y acá es algo que se recomienda mucho, ya que nosotros vamos a tener muchos libros. En la cursada usamos muchos libros, no porque leamos todos, rara vez leemos todos los libros que nos dan, sino que leemos justamente puntuales. Leemos tal vez el capítulo 2 y 3 de este libro, leemos el capítulo 5 y 6 del otro, leemos el capítulo 1 de este tercer libro. Por lo tanto, a tener mucha información lista, la ficha nos puede servir para hacer una ficha por libro. Decimos, bueno, en esta ficha lo importante es este capítulo, que es de este autor, y hacemos un pequeño resumen. En esta ficha vemos este otro autor y vemos estos temas. Y así nos permite justamente organizar mejor la lectura. Porque después hay que estar viendo, uy, ¿dónde está este tema que lo dice tal autor? ¿En qué libro era? Y perdemos mucho tiempo. Con la ficha no solamente nos sirve para memorizar, porque a tenerlo justamente muy acortado, muy resumido, nos permite justamente una mejor memorización, sino que también nos permite tener una mejor guía a la hora de estudiar, porque justamente podemos tener lo que es en un pequeño resumen cada concepto de cada libro. Podemos terminar lo que es el cuatrimestre con tal vez una pila chiquita de fichas y no tenemos que comernos la cabeza buscando dónde está cada materia, porque a veces pasa, y lo digo porque me pasó, tener, no sé, 3, 4 libros para leer en distintos capítulos y no saber dónde estaba justamente cada explicación. Por eso son muy importantes y no tienen eh, un diseño justamente predeterminado, sino que cada uno es libre de hacer como quiera. Lo que sí es importante es que si en una ficha haces una estructura, mantener esa uniformidad, que sea homogénea con las otras fichas, porque te va a permitir mejor estudiar. Es decir, hacer un diseño propio, obviamente, de cada uno, porque no, como digo, no es predeterminado, pero que se cumpla en todos. E ir practicando, tal vez las primeras lo hagas. Si Martín, levantaste la mano, ¿quieres acotar algo? Exactamente, sí, 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 será ficha bibliográfica. Es lo que más recomiendo. Es lo que justamente más se recomienda para, primero, poder agilizar y, como digo, poder ordenar justamente.
la cantidad de bibliografía que tenemos. Eso también estaría bueno hacerlo con justamente teniendo en lo si si están en el segundo ramo lo tienen a mano, donde está toda la bibliografía, donde está todo explicado. El plan justamente que va a seguir la materia con todas las unidades. En el CBC sé que muchos profesores no lo suben, es complicado de conseguir, pues tal vez ahí no les puedo decir exactamente, pero lo que es el segundo ramo para adelante, como tenemos el plan de la materia que tiene un nombre justamente formal, que actualmente no estaría recordando justamente, pero como tiene el plan de la materia, la cantidad de unidades, estaría bueno haciendo la fecha en base a eso. Así también podemos ir organizando lo que vamos a ir viendo. Exactamente. Con una cartulina recortando, es como decir, no tiene que ser justamente una ficha comprada. Es más, incluso hojas puedes recortar triangulitos y hacerlo, no hay una forma exactamente, no hay un diseño propio. Puede variar. Nosotros conocemos ficha como tal, como está la foto, pero no tiene que ser necesariamente así. Bien, justamente la otra técnica que ahora vamos a ver son las guías de ejercicio, que es un poco lo que estuvimos explicando, que son justamente las guías de las materias prácticas, que justamente primero permite entender qué es lo que evalúa el profesor. Porque normalmente los temas de las guías, si están ahí los ejercicios, por algo ser, y la gran mayoría entran en los parciales. Y también justamente nos permiten enfocarse en los temas importantes. Acá, con el tema de las guías, las materias prácticas son fundamentales, como bien dijimos al comienzo, son bastante importantes ya que nos permite justamente primero poder entender los temas, ya que si no fueran por las guías, justamente el análisis sería complicado de entender. Pero las materias teóricas, dependiendo de la cátedra, las recomendaría como no. Normalmente se recomiendan el tema, pues, ya que justamente permiten entender mejor, ya que justamente a tener muchos libros, a tener tal vez un párrafo bastante grande o muchas páginas para leer, las guías justamente permiten ir a lo específico. El tema es que en algunas guías yo considero, y esto un poquito es personal, eh, se pierde mucho tiempo intentar respondiendo las preguntas que quiere decir la guía y tal vez ese tiempo se podría hacer mejor leyendo, resumiendo y memorizando, en vez de justamente responder lo que quiere decir la, la guía. Lo que hacía yo, porque yo estas guías también un poco hablo de UBA 21, porque yo cursé en su momento por UBA 21, es responderlas subrayándolo o marcándolo en el texto, no escribiendo una respuesta, porque ese tiempo, como digo, prefería resumir o prefería justamente memorizar en el tiempo que respondía las guías. Yo las usaba más que nada para, en todo caso, responder el texto, porque si están, por algo están, son importantes, porque si te hicieron una guía con tal pregunta, sé por qué esas preguntas al profesor le importa. Pero tampoco perdamos tanto tiempo. En las materias teóricas, como digo, las materias prácticas son Dios las guías, son lo más importante que vamos a ver justamente. Esto es la siguiente técnica, segunda técnica que justamente vamos a ver. Ahora la tercera son los cuadros sinópticos. Todos y todas justamente usamos cuadros sinópticos, seguramente durante la cursada, durante el secundario habrán hecho, eh, tiene miles de formas. Justamente los cuadros sinópticos, igual que las fichas, son muy personales, es que cada uno lo hace como más le guste, con los diseños que le guste. Y ahora vamos a ver también que no tienen que ser necesariamente en papel como siempre se hicieron, se pueden hacer en aplicaciones. Esta, por ejemplo, la saqué que lo encontré en Canva, es un diseño hermoso, me pareció y justamente lo agregué. Y yendo justamente a lo que es lo fundamental en este caso, lo que es de los cuadros sinópticos, que permiten primero, son visualmente más atractivos, por lo tanto, hacemos lo que aplicamos una memoria visual, ya que vamos a poder jugar con colores, vamos a poder jugar con tamaños, vamos a poder jugar con un montón de cosas que eso va a crear una jerarquía, porque vamos a ir del tema más importante a lo menos importante. Y en el medio vamos a usar colores, como digo, vamos a usar un montón de cosas
que nos va a permitir justamente crear lo que es una jerarquía de la importancia. Es decir, vamos a poder resaltar lo importante y vamos a poder ir desarrollando una memoria visual, que esto es muy, que se usa justamente mucho. Ustedes ya hicieron justamente cuadros conceptuales, cuadros sinópticos, perdón. Si quieren justamente pueden comentar también cómo los hacen, qué usan, si usan colores, si los hacen solamente con tinta azul, que hay gente que lo hace con tinta azul. Yo justamente prefiero usar los que son colores, soy muy de usar colores. Y pueden ir contando también justamente lo que es en el chat. Pero como digo, lo que es lo importante justamente es que permite resumir, y acá es donde entramos de partir lo que es la idea importante, que la idea importante es lo que quiere contarnos el texto, que justamente también varía lo que es la materia, el tema importante se saca de una manera o de otra, y a partir de un tema importante, un tema principal, vamos justamente explicándolo. Porque a veces pasa que en los textos se siente que hay mucho texto que no va, que a veces se intenta justificar lo que se dice, pues eso son cosas que tal vez sentimos que no son tan importantes y hay cuadros sinópticos nos permite justamente separar esa información. Es una forma de resumir bastante fácil y con las fichas, ahí sí verás lo que más uso. Las materias teóricas, lo que son fichas, lo que son cuadros sinópticos, es lo que más uso y lo que más me sirve justamente para lo que es para probar. Es más, ahora para teoría contable me estoy armando uno, justamente hablando. Bien. Ahora para el siguiente, justamente técnica que vamos a hablar, y esta es una que muchos la conocen, si no la conocen, ahora justamente la van a conocer, que es el método del Pomodoro. Es, yo me acuerdo que la conocí, me hizo conocer lo que es una amiga cuando empecé a estudiar lo que es en el CBC. Esta técnica a muchos les sirven. Personalmente yo mucho no la utilizo, pero sé que justamente que funciona, por eso la agregamos. Pero personalmente yo mucho la utilizo porque yo soy de tener sesiones de estudios bastante extensas. Como digo, yo solo estudio los fines de semana, así que lo mío es estudiar horas de golpe. Pero lo que más aconseja también, porque dicen que cada cierto tiempo tenemos que tener lo que es un descanso, es hacer lo que es el Pomodoro. Que justamente consiste en sesiones, por ejemplo, de media hora, tener 25 minutos de estudio y 5 minutos de descanso. Y así vamos a ir 25 de estudio, 5 descansos, 25 de estudio, 5 descansos. Y en esos 25 estudios justamente tenemos que sacar todas las distracciones posibles. La idea es justamente que sean 25 estudios reales de estudiar. Porque a veces pasa que justamente estamos estudiando, nos distraemos o queremos descansar. Entonces con esto ya sabemos que cada 5 minutos vamos a tener, para cada 25 minutos vamos a tener un descanso. Y una vez que termine una sesión, es decir, que termine justamente una sesión, a tener justamente lo que es 15 minutos, a decir un descanso justamente un poquito más largo. En este caso, ahora me que está fijando que estoy teniendo de vuelta problemas con el internet, pero parece que está todo bien. Sí, ahí se acomodó. Escuché bien. Bien, en este caso vamos a seguir lo que es con la siguiente técnica. De igual forma, quiero hacer una pequeña pausa. Actualmente estoy compartiendo datos, pero si se llega, ¿sí? Bien, por eso, si me llego a tener, le pido disculpas. Estoy intentando que no pase, pero el internet depende de mí. Actualmente se lo están dando mal. Bien, ahora viendo lo que es la siguiente técnica de estudio, y es algo que también es bastante recomendamos, y si pueden, háganlo, son los grupos de estudio. Esta también es otra técnica que depende de muchos. Algunos prefieren estudiar solos, otros prefieren estudiar en grupos. Yo personalmente prefiero estudiar en grupo. Más las materias prácticas, siento que las materias prácticas se aprovechan mucho mejor en grupo, ya que se ponen de acuerdo, empiezan a estudiar, y si uno tiene consultas, justamente uno puede dar una mano. Por lo tanto, justamente es muy productivo, porque es una ida y vuelta, donde todos están estudiando, donde tal vez las distracciones bajan, porque a estar viendo que el otro profesor está estudiando, vos como que también te motivas
Y como digo, el poder consultarse, poder tener a alguien que te pueda ayudar a cuestión de tenerlo al lado es bastante productivo. No tiene que ser necesariamente presencial. Actualmente, después de la pandemia, se empezaron a hacer muchos grupos lo que son virtuales. Ahora cuando veamos aplicaciones vamos a ver cómo vamos a hacer, ya sea por Meet, puede ser incluso por Discord. Yo actualmente hago sesiones de estudio con Discord con mis compañeros, con justamente compañeros de cursada. Nos juntamos a tal hora a decir, bueno, vamos a hacer lo que son ejercicios de contabilidad y empezamos a hablar en Discord. No tiene que ser necesariamente lo que es ir a un lugar, encontrarse, que a veces tal vez por tiempo o por gasto no podemos, sino que de forma virtual se puede y la verdad conviene mucho. También depende de cada uno. Hay gente que tal vez dice que no, que prefiere tal vez estudiar un poquito más individual y es como cada uno lo va viendo. Sí, eso también es justamente algo malo que pasa, que a veces tal vez uno tiene un montón de ganas de justamente cursar con alguien y estás en un grupo cerrado. De igual forma, a veces hay que buscar, yo por ejemplo, mm, no se me hizo fácil formar este pequeño grupo de estudio. Lo que tengo la suerte es que como venimos del CBC, justamente ya nos conocemos, pero al comienzo me acuerdo que también me costaba un montón justamente tener que juntarse. De igual forma, bien, por ejemplo, acá está viendo que podemos notar que es complicado. Cada uno se tiene que abrir un poquito. Es decir, estamos todos en la misma, estamos todos cursando. Por lo tanto, cuando un compañero te habla con un compañero justamente, intenta sacar charla, no seamos negativos, no cortemos la charla, porque al fin y al cabo, esos compañeros seguramente pueden sacar mucha oportunidad, pueden estudiar y pueden hacer la cursada más llevadero. Yo no puedo, no me imagino justamente cursar toda una carrera solo. Tal vez un poco también es como soy. Siento que es muy aburrido, siento que también depende de cada uno. Tal vez hay gente que le guste y no está mal. Sí, sí, después vamos a estar pasando el material. Termino y por el grupo de WhatsApp, que si no están, si puedes Enzo, lo puedes compartir. Voy a estar pasando el PDF de este material, así justamente lo tienen a mano también. Pero a lo que justamente veníamos. Intentemos ser un poquito más abiertos y justamente poder poder cursar. Por ejemplo, yo curso con amigos, como digo, la cursada es mucho más llevadera. Porque esos momentos que hay que esperar al profesor, esos momentos de estudio, se disfruta más, es más divertido y se aprende mucho más. Y en sí porque en la vida vamos a tener que hacer trabajos grupales. En los trabajos actuales hay que estar siempre en equipo. Estamos en una sociedad donde justamente el individualismo queda un poquito atrás, donde estamos en una sociedad donde el trabajo en equipo es bastante fundamental, por lo tanto, si lo podemos practicar en la facultad, es muchísimo mejor. Eso sí, también, si hacemos grupos de estudio, todos deberíamos aportar algo, no hagamos que solamente una persona nos responda, sino que justamente cada uno aportemos lo que es nuestro granito de arena. Bien, ahora vamos a ver lo que son justamente las siguientes técnicas, las reglas mnemotécnicas. Son varias. En este caso agregamos justamente las tres principales y tal vez las tres que más se usan, las más conocidas. Exactamente, se potencia muchísimo más saber el grupo. No tiene comparación, porque es más, como cada uno puede dar justamente lo que es su opinión, el conocimiento es mucho más amplio. Cada uno tal vez lee el texto de una forma, cada uno tal vez tiene una interpretación y se arma debates encima bastante lindos. Siempre que es con respeto, los debates a la hora de estudiar es hermoso. Yo la verdad amo a trabajar en grupo y creo que se nota solo un poquito. Bien, ahora siendo justamente con lo que es las reglas que estamos hablando, las reglas mnemotécnicas, justamente que nos ayuda a memorizar mejor que lo que veníamos haciendo, diciendo, sí, ya aprendimos un poco a resumir, aprendimos justamente, vamos a aprender a hacer apuntes, pero ¿cómo podemos memorizar? Bueno, las reglas mnemotécnicas van a ser la verdad nuestras principales aliadas. Gracias por eso, por pasar el grupo.
Bien, la primera es justamente usar lo que es un acrónimo, es decir, tal vez una oración larga o distintas palabras, asociarlo justamente a una palabra corta y que sea fácil de memorizar. En este caso, usé lo que es un ejemplo de un acrónimo que ya existe, pero que se usa en contabilidad para aprenderlo porque ahora justamente lo están viendo, que es RECPAM. ¿Qué significa RECPAM? Resultado de exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Estudiarse tal vez toda esa oración de una, tal vez se ve un poco complicado. Pero si lo asociamos justamente a lo que es el acrónimo, que en este caso es RECPAM, después vamos sabiendo, sí, la R es resultado, la S es posición, y ahí nos vamos justamente acordando. No, hay muchos textos ya vienen con acrónimos que hay que memorizar, pero en los casos que no hayan, nosotros podemos justamente crear nuestros acrónimos, podemos ir juntando, podemos ir justamente moviendo a través de las palabras para que forme una palabra y que sea mucho más fácil de aprender. Seguramente hayan usado, seguramente hayan visto, tal vez no con este nombre, tal vez no sabían que estaban haciendo una regla mnemotécnica, pero es muy importante. Justamente, tal vez estas son las técnicas que más se nos pueden servir y que más se usan. El otro método es justamente el método del relato, que en este caso consiste en hacer una historia. Es decir, juntar las palabras, juntar los conceptos e ir formando una historia. El que tiene, el que está un paso más, el que quiere estar un paso más, puede incluso hacer una canción. Hay gente que tal vez con canciones la aprende más y es justamente es esto, es ir asociando distintos conceptos y ir contando una historia. La idea principal del método de relato es formar justamente, como digo, lo que es una historia para poder tener una memoria justamente para poder memorizarlo mucho más fácil. Y para eso es justamente el método de la cadena, que en este caso el método de la cadena es asociar, es decir, cuando tenemos justamente que memorizar pasos, lo vamos asociando como una cadena y lo vamos, yo lo imagino con imágenes, también con imágenes, justamente. Esto es lo bueno. Eso es otra regla justamente por eso. En este caso no lo usamos, no lo pusimos porque pusimos este caso, como digo, justamente tres, pero pueden ser imágenes, pueden ser palabras, pueden ser lo que quieran. Hay que llevarlo a lo más simple, hay que llevarlo a lo más cotidiano posible, justamente también para poder memorizar. E ir practicando el ejercicio de la memoria. Tal vez si es como cuando empezás a leer, tal vez al comienzo es complicado, tal vez lees y no entendés nada, porque el leer y el entender es un ejercicio que se va haciendo desde chico y que si tuvieron la suerte de poder ir a un buen secundario, seguramente lo vienen practicando desde chiquitos. En el caso de que no, que es el caso de la gran mayoría, porque hay justamente varios colegios que tal vez no nos enseñan como debería, y lo digo porque a mí me pasó. Nos tenemos que aprender lo que es en la facultad. Y justamente nos sucede, a ver, porque tal vez no estamos acostumbrados, pero es cuestión justamente de constancia. Es cosa de intentar entender, de sentarse, de leer, hasta que en un momento llega. Y después, acá en un par de años, vamos a ver justamente lo que es la recompensa, que es una vez que nos podamos recibir, que como digo, justamente lo que es acá en Proyecto, lo que buscamos es que la gran mayoría nos podamos graduar y graduar justamente ser unos excelentes profesionales, que no que por cuestiones que tal vez por nuestras bases, que tal vez porque no saber estudiar, nos quedemos en el camino. Porque en ese caso no estaríamos haciendo justamente una universidad, no estaríamos haciendo una universidad justamente inclusiva, sino todo lo contrario. La idea es poder que más gente podamos justamente seguir, que podamos seguir en la carrera. O sea, estas son las tres reglas mnemotécnicas. Hay mucho más. Si están interesados, pueden buscar porque hay un montón. Y una vez que entran en los métodos de estudio, es hermoso. Cuando me dijeron de formar este taller, de dar este taller, la verdad me emocionó mucho y me puse a investigar. Y después de esto voy a seguir investigando porque la verdad es hermoso el mundo del método de estudio. No, muchísimas gracias a ustedes por participar. Esto no sería lo mismo sin ustedes. Bien, en este caso vamos a ver las otras técnicas, que este caso es lo tomar apuntes. Es lo más común, es lo que todos hacemos, incluso muchos los hacemos sin saber cómo.
Yo creo que yo al comienzo no sabía tomar apuntes, yo anotaba todo y era un apunte. Pero acá vamos a intentar buscar justamente apuntes buenos, que tienen, en este caso, justamente tres etapas. El saber escuchar, el saber pensar y el saber escribir. Son los tres momentos justamente del apunte, de formar un apunte. Normalmente vemos apuntes re bonitos, con un montón de cosas. Hay gente que la verdad que le envidio cómo hace esos apuntes, pero con tener una jerarquía ya es un buen apunte. Poder justamente diferenciar, después hay métodos también de hacerlos. Hay justamente un método que no me acuerdo el nombre, que lo van dividiendo en tres partes la hoja. Hay bastante formas de hacerlo. En este caso, nosotros vamos a centrarnos bien en cómo elaborarlo, cómo poder hacerlo, que justamente, primero es saber escuchar, saber estar concentrado. Para poder tomar un apunte tenemos que escuchar bien al profesor, porque si tomas el celular, si tenemos un compañero hablando al lado, no vamos a poder justamente escuchar bien el tema, por lo tanto no vamos a poder entenderlo. Tenemos que sacarnos las distracciones justamente. Después tenemos que saber pensar, tenemos que saber entender. Esto es un poco también leer al profesor de cuando está hablando algo importante. No es solamente justamente intentando adivinar qué es el tema importante, sino es, bueno, ¿cómo lo dice el profesor? ¿Lo está diciendo de una forma segura? ¿Está dando mucha importancia a este tema? A veces te dicen, esta pregunta es de parcial. Ahí todos sabemos que justamente es muy importante. Cuando dice, esta pregunta es de parcial, ahí prestamos todos atención. Pero saber entender, también por eso sirve leer el texto antes de la clase si se puede, porque si uno va leído, más o menos como ya sabe el tema importante, a la hora de tomar el apunte, cuando lo escucha, puede pensar, sabe pensar y puede entender que ese tema le tiene que dar más importancia. Porque no nos sirve, a decir la verdad, tomar un apunte y copiar todo. Porque a la larga, después tenemos que estudiar todo eso y no sabemos filtrar exactamente. Por eso ya es bueno desde el apunte ya saber qué es lo importante. Y después saber escribir rápido, lo que justamente se consiste. Acá se usa mucho, también es justamente mucho lo que es de uno. Por eso digo, yo considero que los apuntes son personales. Se pueden prestar, sí, se pueden pasar, sí. Pero es importante asistir a las clases por temas de que vos los apuntes los vas a escribir porque vos lo tenés que entender. Tal vez hay palabras que no las escribís, sino que escribís símbolos como el igual, como el por, tal vez lo escribís como una X o como un punto, o tal vez abreviás, justamente cortas palabras, haces abreviaturas, porque hay que escribir justamente rápido. Y no importa la prolijidad. Exactamente, exactamente. Se pierde lo que es el hilo y después a la hora de estudiar no sabemos qué tenemos que estudiar, porque anotamos todo y lo estudiamos después. Todo junto y es como, y bueno, ¿y ahora qué? Lo importante es justamente ya empezar desde el primer momento a separar el tema importante, a justamente restringirlo. Y pues digo, no importa, si tenemos la idea importante, es decir, si pensamos bien y hicimos un buen apunte, no importa la prolijidad. Después se puede pasar a prolijo. Si tienen el tiempo y lo quieren pasar a prolijo, lo pueden. Lo que yo hacía no era pasar prolijo mis apuntes, sino complementar el resumen. Lo que yo hacía era, bien, tengo el apunte, tengo el libro leído, tengo el libro subrayado, porque deducí la parte importante, bien. Ahora hago un resumen con ambas cosas juntas, hago un mix. Yo no pasaba los apuntes, ya que consideraba que después hacer el resumen lo podía incluir, pero eso también depende de cada uno. Pero no importa mucho la prolijidad. A veces vamos a tener apuntes en azul, todo en azul porque tenemos que escribir, pero siempre está bueno hacer o un círculo, una flecha, saber justamente resaltar la jerarquía de qué es importante y qué es no, porque tal vez en lo que dijo hay temas más importantes que otros, y justamente eso lo vamos a ir viendo en los apuntes. Bien, ahora es la siguiente, justamente ya vamos a ir con lo que son las aplicaciones, ya vamos a ir un poquito ya para la parte final, que es lo que veníamos diciendo, lo que es tema de técnicas. ¿Tienen alguna consulta, duda también? Si quieren, aprovechen, abran el micro, hablan por el chat, como ustedes sean más cómodos.
Eso depende cómo hace el resumen. Yo considero que justamente depende cómo hagas el resumen también, porque si estudias el resumen, ahí sí, no te va a servir mucho, porque como vos mismo lo estás diciendo, justamente lo acotaste mucho. Pero si vos hicimos las etapas de, fuimos a clases, leímos, lo que es el resumen, al fin y al cabo va a ser justamente, no me sale la palabra, para poder recordarnos mejor de los temas. Porque vos ya veniste habiendo leído. Vos sí resumiste porque entendiste el tema. Vos estás justamente escribiendo o explicando, vamos a poder decir, puedes hacer resumen como explicando, que cuando vos explicás es cuando realmente entendés el tema. Exactamente. Porque si vos haces resúmenes y vos decís, le das a tu compañero y le decís, estudia esto y vas a probar, no. Porque solamente le estás dando la parte final. Y ahí sí no le va a servir. Pero si vos hiciste todo el proceso anterior, todo el trabajo que tiene realmente estudiar, como digo, las clases, participar, leer, ahí sí te sirve el resumen, justamente. Porque fue un proceso que fuiste elaborando. Exactamente. Porque si resumiste es porque puedes sacar la idea importante. Si haces un resumen pasando todo, ahí tampoco te sirve. No te sirve pasar todo lo que es el libro al resumen. Ahí no estás resumiendo, ahí estás transcribiendo. Y también justamente es distinto. Y el resumen es como lo que estuvimos viendo antes, los cuadros sinópticos, las fichas, justamente que nos permiten entender y memorizar lo que son los temas, que son las dos partes de... Exactamente, sí, sí. Bueno, justamente consideramos que sirve. Cada uno puede tener lo que es su visión y no hay inconveniente. Varía un poquito a cada uno también. También la forma de estudiar. Tal vez a algunos no les sirve, no les funciona y no está bien. No está mal, digo. Bien, ahora viendo lo que es el tema de aplicaciones, vamos a ver lo que ya, como digo, ya lo último. Tampoco queremos que el taller se alargue mucho, justamente. Bien, vamos a ver lo que es lo que comentamos antes, lo que es Google Calendar, una aplicación bastante buena. Nos permite tener tanto en el móvil, tanto en la PC, nos permite justamente tener una linda organización, comprender cuándo vamos a hacer cada etapa, lo que venimos diciendo. Por ejemplo, podemos poner, hoy voy a leer, este día voy a resumir, este día voy a repasar. Y así vamos justamente preparando, nos permite tener una cursada mejor organizada. Otra aplicación, esta no sé si la conocían, es el reloj que trae tanto el Windows 10 como el Windows 11. Desconozco si Windows 8 y anteriores lo trae porque como quedaron sin actualizaciones, desconozco, pero las últimas versiones tienen esta sección que se llama justamente sesiones de concentración y permite hacer el Pomodoro. El Pomodoro ustedes se pueden poner un cronómetro tranquilamente y poner 25 minutos contando. O tienen esta aplicación que viene ya instalada, por lo tanto no tienen que instalar nada, y les hace las sesiones. Ustedes dicen cuánto quieren las sesiones, de cuántos minutos, y se hace automáticamente. Y lo bueno es que lo pueden asociar con tareas, es decir, pueden poner tareas para hacer y pueden asociarlo a Spotify si tienen. Por lo tanto, mientras ustedes están estudiando, pueden poner música. Así que es bastante buena, bastante justamente intuitiva. Es una que recomiendo. No lo utilizo como tal porque, como digo, no soy mucho el Pomodoro, pero compañeros que tengo la utilizan y es bastante buena. Otra aplicación es Canva. Ustedes quieren hacer cuadros sinópticos, quieren hacer presentaciones. Canva, pues, es su mayor aliada. Permite hacer diseños bonitos, permite justamente poder organizar bien la información. Tienen un montón de diseños, eso es lo bueno. Ustedes ponen cuadros sinópticos y buscan y pueden encontrar todo. También para hacer presentaciones como esta. Esta la usé un poco con Canva. eh, no lo usé por completo, pero también justamente sirve para hacer lo que son presentaciones y es bastante buena. Otra aplicación es Whiteboard. Si hablamos de trabajo en grupos, Whiteboard puede ser su mayor aliado. Esta aplicación lo que permite es justamente hacer lo que es una pizarra virtual. Yo les aseguro, bueno, les puedo justamente asegurar que aprobé álgebra gracias a Whiteboard. Porque
yo lo que hacía era justamente me juntaba con amigos, nos juntamos por Discord, como había dicho anteriormente, y hacíamos ejercicios ahí. Y lo bueno que es como cada uno se puede conectar con su propia computadora, con su celular. Lo escribo, sí, sí. De igual forma, esto lo voy a estar subiendo, pero si le parece, ahí lo voy escribiendo. Em, Justamente lo que permite, perdón, perdí un poco el hilo. Los permite justamente poder que cada uno se conecte, tanto el celular, computadora, en todos los dispositivos, e ir trabajando. Es bastante buena. Ahí justamente, ahí le escribí, ahora escribo lo demás. Y pueden hacer, por ejemplo, ahora pusieron esta actualización que puedes poner notitas, puedes poner como este cuadro predeterminado, que eso lo vi hace poco, porque antes que lo usaba más el año pasado, digo, estudiaba álgebra, ahora estoy más con teoría contable, así que ahora estoy usando más Excel. Ahora mi herramienta fundamental es Excel porque contabilidad es sinónimo de Excel. Y como digo, yo aprobé álgebra con esta herramienta. También tiene Google la suya, también hay un montón más. Yo justamente recomiendo estas fundamentales, pero si tienen otras, hay otras justamente del mercado y pueden usarlas. Bien, la siguiente aplicación, como vengo diciendo ya desde mitad del taller, es Discord. Es muy bueno Discord, me gusta mucho porque nos permite organizar. Es muy fácil de usar, cualquiera se crea una cuenta y ya está. Acá, por ejemplo, está lo que es como digo, que es un Discord que yo creé con mis amigos, porque te permite organizar entre distintos canales los ejercicios. Por ejemplo, acá yo que tengo un canal de ejercicios que vamos pasando ejercicios que encontramos de teoría, que nos pasamos los apuntes, justamente en lo que es apuntes en sí, que son los libros que tenemos. Es una venta, la verdad, bastante buena. Y esto con la distancia es muy intuitivo, como digo. Se hacen un grupito. Pueden ser dos, pueden ser tres. Tampoco los grupos de estudio no recomiendo que sean de bastante gente, pero que sean dos, tres, ya empiezan a estudiar. Se juntan una noche, se juntan a la tarde, se ponen a decir, bueno, vamos a hacer estos ejercicios. Usamos Whiteboard, usamos el calendario para poder justamente empezar a organizar. Hacemos justamente un cuadro sinóptico para empezar a resumir la información. Nos hacemos justamente también lo que es hacemos las guías, hacemos unas fichas. Microsoft Publisher. Mira, no la conozco. Mira, me la voy a anotar ahora para usarla también Son todas herramientas que suman. Ahora que me voy a anotar. Y... ah, gracias, me estás abordando un montón. Me abordaste el Excel para organizar, me abordaste de Microsoft. Igual, las herramientas de Microsoft son muy buenas. De verdad son muy buenas. Y más ahora que si estás en el segundo tramo, como tenés justamente lo que es el paquete de Office, es bastante bueno. Es lo mejor creo que el segundo tramo. Bien, y ya con estas aplicaciones y ya con las técnicas que justamente estuvimos viendo, ya podemos dar finalizado lo que es el taller. No intentamos tampoco alargarlo muchísimo porque también entendemos que estamos al borde de los segundos parciales y están al caer y ya con esto pueden ir estudiando. Como vine diciendo todo el taller, no sé si tienen dudas, si quieren consultar algo, si quieren comentar, dejar su experiencia, lo que quieran, pueden abrir los micrófonos, pueden justamente dejar en el chat. Yo ahora en el grupo de WhatsApp, el que pasó mi compañero justamente hace un ratito, voy a pasar el PDF de justamente la presentación, así lo tienen a mano. No sé si quieren decir algo o si no, ya estaríamos justamente cerrando. Es momento de ustedes, si no, ya estaríamos. Muchas gracias, gracias. Gracias a ustedes. Como le digo, esto no hubiera sido lo mismo si ustedes no estarían.